3. Jóvenes, buenos días. Esta es la quinta clase virtual que les voy a hacer hoy día, en esta mañana, ¿sí? Como manda el Ministerio de Educación. El título de la clase de hoy día es Cambios físicos y químicos de la materia. Cambios físicos y químicos de la materia. La materia continuamente está cambiando de forma, ¿sí? Y no solamente cambia de forma, cambia también en su consistencia, en su naturaleza. Algunos se rompen, ¿verdad? Otros se transforman, etc. Estos cambios que se producen en la naturaleza de la materia pueden ser de dos tipos: cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico? Por ejemplo, un cambio físico, tenemos la evaporación del agua. El agua, si usted lo mete a su freezer en la parte de arriba, se va a convertir en hielo. ¿Qué ha sufrido? Un cambio físico. Pero si ese hielo usted lo calienta, se va a transformar nuevamente en agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Un cambio físico. Y acá deducimos que el agua, a pesar que ha sido hielo, sigue siendo agua, ¿verdad? Con esto notamos que la sustancia inicial y la sustancia final, un cambio físico, no se altera, no cambia, es la misma, ¿sí? Porque el agua, estando en hielo y estando en vapor, sigue siendo agua. Por lo tanto, la sustancia inicial y la sustancia final no cambian, no varía, sigue siendo la misma, sigue siendo igual. Esta es una característica del cambio físico. Son reversibles. ¿Qué significa que son reversibles? Que después de haber cesado el fenómeno, vuelven a su estado inicial. Por ejemplo, yo tengo esta liga, yo lo voy a deformar estirándolo. Pero una vez que lo suelto, se convierte nuevamente como ha sido antes, ¿verdad? Son reversibles. No cambia, a pesar que lo estiro, no cambia su naturaleza interna de la liga, del elástico, no cambia, sigue siendo la misma. ¿Entendió? Otros cambios físicos que usted lo puede notar en la naturaleza son cuando un cuerpo cambia de tamaño, ¿verdad? Mediante la fragmentación, la dilatación o la deformación, ¿sí? Usted agarra un ladrillo y lo rompe, ese pedazo de ladrillo sigue siendo ladrillo, no ha cambiado de forma, ¿no? Cambio de posición mediante la velocidad, por ejemplo. Usted al caminar aumenta de velocidad y puede disminuir, sigue siendo usted, no ha cambiado de forma, ¿no? Etcétera, etcétera. Y mediante también el aumento de la aceleración. En cambio, un cambio químico es muy diferente a un cambio físico. Por ejemplo, yo tengo esta hoja de papel. Le aumento su temperatura, se va a modificar su naturaleza interna, ¿verdad? Va a dejar de ser papel para convertirse en ¿qué? En cenizas, ¿verdad? Se va a convertir en cenizas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? El papel ha cambiado su estructura interna y se ha convertido en ceniza. Mejor dicho, se ha convertido en
CO2. Se ha convertido en CO2. ¿Sí? Por lo tanto, una característica de los cambios químicos que sí se altera son la naturaleza de los cuerpos, siendo la sustancia inicial diferente a la sustancia final. La sustancia inicial ha sido papel, la sustancia final ha sido la ceniza, el papel. Ha cambiado su naturaleza. Muy bien. Es decir, son diferentes, son irreversibles. ¿Por qué? Porque ya no vuelven a ser lo que ha sido antes. ¿Acaso la ceniza puede usted convertirlo en papel? Ya no. Se queda como está. ¿No? Ejemplo. Otro ejemplo. Cuando usted tiene un clavo y el clavo se oxida, cambia de color, ¿verdad? ¿Sí? Ya no vuelve a ser esa oxidación lo que ha sido antes el clavo. ¿Sí? La combustión, lo que acabamos de ver cuando hemos quemado un papel, a ese fenómeno se le llama combustión. ¿Sí? También se detectan los cambios químicos por el cambio de color. Por ejemplo, en la oxidación del clavo, cuando se oxida, tiene un color marrón amarillo, ¿verdad? Ese color se llama el óxido. Se ha oxidado el clavo. Y a ese óxido ya no lo puede convertir lo que ha sido antes el clavo. ¿Sí? De hierro, ya no lo puede convertir. Aparición de burbujas también es un cambio químico. Por ejemplo, cuando usted a la sal de Andrews le echa un vaso de agua, que va a formar encima en la superficie burbujas, ¿verdad? Está cambiando la naturaleza de la sal de Andrews. Se está convirtiendo en líquido. Y luego tenemos desprendimiento de calor. Cuando usted, por ejemplo, enciende su hornilla y el gas que tiene el balón se convierte en llama y transmite calor. Son ejemplos de cambios químicos. Resumiendo, ¿en qué se diferencia un cambio físico y un cambio químico? Los cambios físicos sí se altera la naturaleza interna de los cuerpos. En los cambios químicos no se altera la naturaleza interna de los cuerpos. En los cambios físicos, la sustancia inicial y final son iguales, no cambian. En cambio, en los cambios químicos, la sustancia inicial y final son diferentes. En los cambios físicos, las sustancias son las mismas, porque no han variado. En cambio, en los cambios químicos son diferentes, cambia, se modifica. En los cambios físicos son reversibles, los cambios químicos son irreversibles, ya no vuelven a lo que ha sido antes. ¿No? Esos son algunas características de los cambios físicos. También podríamos agregar que los cambios físicos se detectan mediante el cambio de tamaño, mediante el cambio de forma o mediante el cambio de posición. En cambio, los cambios químicos se detectan por los cambios de color, por la aparición de burbujas o por el desprendimiento de calor. Esta es la explicación de la quinta clase para los alumnos de CTA del primer año. A continuación va la parte teórica con su actividad, que lo voy a revisar cuando entremos a la clase presencial. Gracias y hasta la próxima.